Los gigantes se encuentran en los mitos y leyendas de muchas culturas diferentes. Su apariencia rara vez difiere mucho de la de un humano ordinario. Por ejemplo, el cíclope en la Odisea, escrito por Homero, además de ser un gigante, generalmente tenía apariencia humana, excepto por ese gran ojo en el centro de su frente. La Biblia menciona de pasada un origen divino para los antiguos gigantes y en las leyendas escandinavas, los gigantes en realidad se enfrentan a los dioses. Cita: en ese momento había gigantes en la tierra. Desde que los hijos de Dios comenzaron a entrar en las hijas de los hombres y comenzaron a dar a luz. Son gente fuerte, antiguamente gloriosa. Fin de la cita. ¿Por qué las personas en diferentes continentes y en civilizaciones tan dispares tienen historias tan similares? ¿Sobre gigantes? ¿Es posible que estos sean restos de recuerdos de algunas civilizaciones antiguas? Un historiador medieval danés, maravillosamente llamado Saxo Grammaticus, asumió que los gigantes realmente existieron. De lo contrario, ¿cómo explicar los edificios y estructuras de tamaño gigante de la antigüedad? Muchas fuentes escritas de esos años sí hablan de tales cosas. Por ejemplo, en el antiguo poema inglés Seafarer, se cuenta una historia de enormes muros de piedra supuestamente construidos por gigantes. También hay mención de seres gigantes en una serie de documentos históricos. Heródoto escribe sobre los espartanos adquiriendo los huesos del guerrero Orestes para ayudar en una campaña militar. Se observa que el esqueleto tenía una altura de 7 codos. Eso es 11.5 pies o 3.5 metros en términos modernos. El antiguo erudito griego Pausanias describió como el esqueleto de un hombre de unos 18 pies o 5,5 metros de altura fue encontrado en el fondo de un río. Josefo Flavio, un historiador romano, transcribió los testimonios de testigos oculares que vieron gigantes vivos. Estos observadores informaron que el caras de gigantes eran diferentes de los rostros humanos ordinarios y que las imponentes criaturas poseían voces atronadoras. En la era del cristianismo primitivo, los sacerdotes creían que la altura de Adán era de 13 pies, unos 4 metros, y que Eva era un poco más baja, de unos 10 pies o 3 metros. Los registros de estos escritos están disponibles en los archivos del Vaticano. Un número de esqueletos de 13 pies de altura. Son 4 metros para ti. Los aficionados a la métrica fueron excavados en las montañas del Cáucaso durante el siglo XX. La edad de estos esqueletos gigantes data de hace entre decenas e incluso cientos de miles de años. La presencia de una cantidad tan grande de restos óseos permitió a los científicos suponer que los gigantes se mudaron aquí en busca de salvación después de alguna catástrofe global. Aquí encontraron su último refugio y lugar de descanso en un libro muy antiguo titulado Historia y Antigüedad, ahora almacenado en la biblioteca de la Universidad de Oxford. Hay un relato del descubrimiento en la Edad Media de un esqueleto gigante en Cumberland. Cita: el gigante está enterrado en el suelo a una profundidad de 4 metros y está en traje militar completo. Su espada y batalla hacha están descansando junto a él. La longitud del esqueleto es de 4 yardas y media y los dientes del gran hombre miden 6,5 pulgadas de largo y 2 de ancho. Cita final. Además de la evidencia, verificando la existencia de gigantes hay numerosas huellas gigantescas fosilizadas. Por ejemplo, se ha descubierto en Tanzania una huella de un pie humano, de 80 centímetros o 2,5 pies de largo. Huellas similares de un tamaño ligeramente más pequeño, cerca de 50 centímetros o 1,5 pies fueron encontrados en el desierto de Nevada, hace aproximadamente 250 millones de años. Se encontró una serie de huellas de manos junto a restos de dinosaurios cerca de un pueblo en Turkmenistán. La altura del gigante que los dejó se estima en unos 5 metros, casi 16,5 pies y vivió hace 150 millones de años. En 1935 se encontró en Hong Kong un diente humano 5 veces más grande que el diente de un hombre común. En 1950 se encontró en Alaska un cráneo humano de 60 centímetros o 2 pies de alto, con 2 filas de dientes, y un esqueleto humano petrificado de 50 pies de largo que mide 15 metros. Amigos, fue encontrado en Mongolia en 1999. La gran cantidad de evidencia nos permite afirmar inequívocamente que los gigantes existieron alguna vez, pero ya sea que fueran un solo pueblo que se asentó en toda la Tierra o pertenecieran a diferentes razas. Esta es una pregunta que los científicos aún tienen que responder sin ambigüedades. Pero si los gigantes realmente existieron, y no solo en los mitos y leyendas, entonces es lógico que otros rastros de sus vidas también deben existir, por ejemplo, estructuras arquitectónicas y otros objetos similares. En opinión de varios científicos, los numerosos objetos megalíticos que se han descubierto por toda la Tierra sirven como prueba de la existencia previa de gigantes. Incluso en nuestro tiempo con la tecnología moderna, es extremadamente difícil construir objetos tan monumentales y hace decenas o incluso cientos de miles de años sin algún tipo de mecanismo mecánico de elevación. Parece que hubiera sido prácticamente imposible, y sin embargo existen. Esta es la famosa terraza de Baalbek, ubicada en el Líbano, cerca de Beirut. 3. En su base están incrustadas enormes losas de piedra, cada una con un peso aproximado de 800 toneladas. Las placas son idénticas y encajan tan perfectamente que ni siquiera se puede insertar la hoja de un cuchillo entre ellas. Los investigadores calcularon que para instalar uno solo de esos bloques de piedra, de 21
41 metros de ancho y 54 metros de largo. Se requeriría el esfuerzo simultáneo de al menos 35.000 personas. ¿Quién, cómo y por qué lo hizo? Los tratados árabes escritos a mano dicen que la estructura fue construida como un templo de Júpiter y que los seres gigantes la construyeron por orden del rey Nimrod justo después del diluvio. La antigua ciudad de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, está ubicada a 50 kilómetros de la Ciudad de México y es un complejo completo de enormes bloques de piedra. Según la versión histórica más común de los hechos, la ciudad fue construida por gigantes para convertir a las personas en dioses. Su diseño se asemeja a un modelo del sistema solar del templo central, que encarna el Sol. A distancias adecuadas se encuentran los templos de los planetas, incluso Plutón, que los astrónomos modernos descubrieron recién en 1930. Esto significa que los habitantes de este sitio de alguna manera ya sabían mucho de astronomía, incluso en la antigüedad con respecto a los objetos que los gigantes podrían haber construido. Los estudiosos también incluyen la Esfinge egipcia, la inglesa, Stonehenge, las figuras de piedra de la isla de Pascua y la ciudad tibetana de los dioses. Estas estructuras no solo son sorprendentes en sí mismas, sino también su conexión geométrica entre sí. Por ejemplo, una línea trazada desde la ciudad tibetana de los dioses hasta la Esfinge egipcia, si continúa lleva directamente a Isla de Pascua, y otra línea desde la ciudad de los dioses a través de las pirámides mexicanas también va a Isla de Pascua. Estas dos líneas delimitan una cuarta parte de la superficie de la Tierra y una línea trazada desde la ciudad de los dioses hasta Stonehenge divide esta cuarta parte exactamente por la mitad. ¿Y qué pasa con las personas modernas que son gigantes? Una opinión es que la vida y luego la desaparición de estos gigantes está relacionada con algún cataclismo cósmico. Hay evidencia de que hace cientos de millones de años un enorme asteroide se acercó a nuestro planeta y las dimensiones de este asteroide excedieron las de nuestra luna actual. Se postula que se convirtió en un satélite de la Tierra, y debido a esto, la gravedad en nuestro planeta se debilitó significativamente. Fue entonces cuando aparecieron los gigantes y desarrollaron una civilización bastante avanzada. Cientos de miles o incluso millones de años después, este satélite descendió de su órbita y se desintegró. Sus escombros cayeron a la Tierra. Los sobrevivientes del desastre a través de la mutación y la adaptación disminuyeron en tamaño a medida que la gravedad en el planeta aumentó repentinamente de manera dramática. Además, la capa de ozono de la atmósfera se redujo 7 veces, aumentando el impacto negativo de la radiación solar. Ahora, un cuerpo más pequeño significaba menos área de superficie total, y por lo tanto, una menor exposición a los efectos radiativos del Sol. Algunos investigadores han determinado que antes de la catástrofe, la atmósfera terrestre contenía 1,5 veces más oxígeno que ahora. Los animales grandes prosperan con más oxígeno, y esto ayuda a explicar el registro fósil de todos los animales y plantas gigantes característicos de esa época, que obviamente también serían beneficiosos para los humanoides gigantes. Después del desastre, el tamaño de los gigantes disminuyó gradualmente. Según algunos antropólogos muy conocidos como Christopher Boehm y Franz Weidenreich, antes de la explosión y caída del asteroide satélite, los asuras, habitantes del legendario continente de Lemurie, alcanzaban una altura de 50 metros o 160 pies. Como resultado de la catástrofe, el continente se dividió y la raza de gigantes, una vez unida, ahora estaba aislada entre sí. Los sucesores de los asuras tenían 18 metros de altura. Eso es alrededor de 60 pies. Y ellos, los sucesores, son 6 metros, o unos 20 pies de altura. Como resultado de estas nuevas condiciones ambientales en el mundo, los gigantes en muchas áreas se extinguieron, pero en algunas áreas lograron sobrevivir al menos hasta el siglo XVI. Por supuesto, tal teoría va en contra de las enseñanzas de Darwin, pero es esta teoría la que explica de manera más plausible la existencia de los gigantes. ¿Qué opinas? Analicemos este tema fascinante en los comentarios debajo del vídeo. Gracias por su atención y nos vemos pronto, mis queridos suscriptores y espectadores.